Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Respecto de la pregunta de la diferencia entre leer poesía y leer narrativa, vamos a dar nuestro punto de vista alrededor de esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Cristian de Colombia y su anfitrión en este su espacio. De allí se derivan varias preguntas, pero no queremos sentar una cátedra ni mucho menos caer en dogmatismos, ¿no? Afirmando que tenemos esta respuesta de una manera irrebatible, incontestable, ni mucho menos. Queremos sencillamente expresar nuestro punto de vista alrededor de este asunto, porque para muchos lectores resulta, por ejemplo, lectores que yo conozco, lectores de disciplina que leen por lo menos muchos textos de narrativa, pero no les gusta la poesía, quizá porque la ven como una especie de prosa comprimida o el método con el que se acercan a la poesía no es quizá el más adecuado. También existen por ahí ciertos prejuicios entre escritores y poetas, concretamente cuentistas, novelistas y poetas respecto de la complejidad, que para muchos la reclaman para sí, una especie de cuestión allí intestina, ¿no? Una especie de lucha intestina por quién tiene más prestigio. Creo yo que es, por supuesto, una pérdida de tiempo, pero a eso le dedicaremos quizá un capítulo aparte. Vamos a hablar únicamente del tema de la lectura y cómo lo conseguimos nosotros. Entonces, básicamente, para nosotros hay una diferencia del método y de la intención. No la intención comunicativa como tal, porque ambas formas de expresión estética tienen una intención comunicativa, de un mensaje, evidentemente, como toda la literatura en general. Pero la narrativa exige, en su sistematicidad, hay un tipo progresivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos siguiendo acciones, vamos siguiendo decisiones de los personajes, vamos siguiendo problemas planteados cuya resolución y el cómo se resuelve plantea la intriga, que es lo que mantiene al lector, por decirlo así, enganchado, ¿no? El poder de persuasión sobre el lector. La poesía en su sistematicidad, en su abordaje, la lectura no sigue tanto una progresión y un orden lineal o un orden inclusive usando diferentes recursos sobre el tiempo, como la analepsis, la prolepsis, por ejemplo, sino que condensa una serie de imágenes, de contenido, evidentemente, de ideas también, están condensadas en la poesía. Entonces, no, la poesía y en ello, hasta cierto punto, matizando, se opone a la narrativa porque su intención no es contar algo en el mismo sentido en el que lo hace la narrativa. La narrativa evidentemente busca una experiencia de desarrollo porque el lector va de camino cuando se está leyendo el texto, donde hay cambios, fracturas, donde se resuelven o no situaciones, y la poesía, y no es que sea en este sentido, digamos que la narrativa sea dinámica y la poesía sea estática, para nada, la poesía es también muy dinámica, pero la intencionalidad es diferente porque lo que va a comunicar la poesía no es esa sucesión de hechos, no es esa resolución de un conflicto, que es lo que se espera cuando usted, por ejemplo, lee un cuento o lee una novela. Usted espera que el conflicto que se le plantea en las primeras páginas, por no decir en el primer párrafo, los dos primeros párrafos, se resuelva en el último párrafo. En cambio, en la poesía no sucede eso. Entonces, evidentemente que hay textos híbridos, como la prosa poética, por ejemplo. Y nosotros hemos sido defensores también acá en el canal, que en la poesía hay, por supuesto, una alquimia del lenguaje, una intención transformativa del lenguaje, una depuración, que también se da en la prosa, pero como la prosa y en especial la narrativa contiene diálogos, la narrativa contiene descripciones, la narrativa contiene una serie de elementos que están más cerca de esa frontera que comparte el texto literario con el no literario, que también hemos acá conversado en el canal. Tampoco es una frontera, un muro de Berlín, una cuestión allí, una muralla, pues una cuestión allí que no tiene vasos comunicantes, no es una cuestión impermeable, para nada. También hay, por supuesto, zonas de intercambio, pero está más cerca de esos contenidos
un poco más comunes, y la poesía trata de construir un reino aparte, por lo menos en ciertas versiones de la poesía. Entonces es importante entender que la forma de acceso y la intención del acceso también debe ser distinta. Ahora, muchos hablan de la extensión, pero hay poemas que son también bastante largos. No todos los poemas son, digamos, sonetos en cuanto a su estructura formal y en cuanto a su extensión, o aunque usted lo disponga no en la métrica regular, sino en verso libre, tampoco todos le van a caber una cuartilla. Hay ejemplos de poesías, por ejemplo, como la de Walt Whitman, que los poemas son larguísimos. Entonces no siempre es la extensión, pero usted ve una intención comunicativa y una capacidad, ¿cierto? Y una diferencia en los contenidos. Entonces tenemos que la sistematicidad es distinta, ¿cierto? La manera como usted aborda ese todo es diferente porque el todo también es distinto. Cuando se narra una sucesión de hechos y se espera la resolución de una intriga, como en el caso de la narrativa, entonces el abordaje y también lo que debo yo esperar, por ejemplo, como lector, es muy distinto a cuando yo tomo un poema, ¿cierto? Y lo voy a leer, y no porque el poema sea, como también se reduce, y también lo hemos tratado acá en el canal y lo seguiremos tratando, a una intención puramente emocional, a una intención puramente sentimental. No se trata de eso, y que la narrativa, por el contrario, sea un ejercicio del puro intelecto, porque eso sería simplificar, y simplificar de una manera bastante grosera. Hay poesías muy bien construidas, muy cerebrales, y hay textos también que apelan a lo emotivo, como por ejemplo la novela Rosa, como esta autora que tuvimos acá, no digamos en solitario, pero sí en el canal cuando hablamos de eso, que es Corín Tellado, por ejemplo, que apelan a una emotividad. Entonces no podemos tampoco, o no debemos simplificar de esa manera, como se escucha a muchos decir que es que una apela, que se escribe, digamos, pues, la narrativa, la novela con la cabeza, con el cerebro, y la poesía deviene del corazón. Esas son sencillamente unas maneras muy elementales, muy básicas de abordar este asunto. Entonces tenemos que el lenguaje también, para nosotros en la poesía hay una rarefacción del lenguaje todavía mayor porque no contiene por regla general diálogos, descripciones, pero eso no implica que la prosa no los tenga. Entonces el matiz es importante. Sin embargo, queremos saber ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son entonces las diferencias que tú citarías, parte de estas que hemos citado, entre la lectura de la poesía y la narrativa? Y, por supuesto, ¿qué es lo que más disfrutas leer? ¿Poesía o la narrativa? De todas maneras, déjanoslo saber. Esperamos pues que comentes, te suscribas al canal y nos acompañes en un próximo episodio de Episteme Colombia Literatura.